Israel afirma que su ejército llevó a cabo una amplia operación terrestre en la Franja de Gaza durante la noche para atacar posiciones de Hamás. El ejército la describió como su mayor incursión en Gaza hasta el momento. Además dice que hará pequeñas incursiones en la franja a modo de ensayo. El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos advirtió que ningún lugar en Gaza es seguro, ya que Israel intensifica sus preparativos para su incursión terrestre a gran escala. Tanques israelíes ingresan al norte de Gaza, preparando el terreno para la próxima fase de la guerra. La incursión terrestre a gran escala todavía no ha comenzado, pero los ataques aéreos de Israel continúan golpeando la franja de Gaza sin cesar, reduciendo barrios enteros a escombros. Los bombardeos, la destrucción y las masacres nos obligaron a refugiarnos en este campamento los 9 miembros de mi familia. Tuvimos que dormir 10 días al aire libre antes de conseguir una carpa. Israel afirma que está atacando objetivos del grupo militante islamista Hamás, considerado una organización terrorista por muchos gobiernos occidentales. Según la ONU, cerca de 1,4 millones de personas en Gaza son ahora desplazados internos. La organización advierte que en toda la franja de Gaza ya no hay lugares seguros. Los gazatíes, que no tienen forma de salir de la franja, reclaman el cese de las hostilidades. No queremos guerra, queremos que pare. Estamos agotados y totalmente abrumados. Tenemos que hacer largas filas solo para usar los baños. Ni siquiera tenemos derechos básicos. Nos sentimos más bien como cuerpos sin vida. El bloqueo completo impuesto por Israel después del ataque terrorista de Hamás ha provocado una grave escasez de suministros. Además, los ataques aéreos están obstaculizando la entrega de ayuda humanitaria. Y ampliamos la información con la periodista Elisabetta Piqué desde Jerusalén. Elisabetta, el ejército israelí llevó a cabo esta incursión en el norte de la Franja de Gaza. ¿Qué se sabe exactamente? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que se sabe exactamente es lo que ha dicho el ejército israelí, un vocero ya desde la mañana, al margen de mostrar estas imágenes que también ustedes han visto de esta incursión, que fue bastante impresionante. Muchísimos tanques han ingresado. Fue la incursión más importante en estos 20 días de guerra. Israel dice que eliminaron infraestructura terrorista, que mataron a varios jefes de Hamás. Poco más tarde también dijeron que habían matado al comandante responsable del sistema de lanzamiento de cohetes, que como saben han llovido en estos últimos 20 días en el sur y centro de Israel, repelidos por el sistema de defensa cúpula de hierro. Dijeron que están preparando el terreno para la próxima fase de la invasión, que como saben todavía no ha comenzado. Esto es lo que se sabe de esta incursión. Se sabe también que han regresado a Israel y que no ha habido bajas israelíes. Bueno, como has dicho, esta incursión no es la operación terrestre que prepara a gran escala el ejército israelí. ¿Qué factores están retrasando esa acción y qué podemos esperar de ella? Seguramente el factor clave que está retrasando es el factor rehenes. Hoy Israel dio otra cifra de los rehenes, son hoy 226. Esta es una cifra que va cambiando, es un poco que uno nos explica por qué, porque ya han liberado 4 de estos rehenes. Sabemos que Estados Unidos ha dicho que una prioridad es que justamente esta liberación de rehenes, hay 25 nacionalidades entre ellos, y es evidente que una incursión militar a gran escala y masiva como se espera que haya, pone en peligro la vida de los rehenes, que según relató uno de los rehenes liberada en la última ocasión, justamente están en los túneles, y Israel ya dijo que trató de atacar estos túneles, es decir, que el peligro es muy grande, no solo de que puedan morir con los bombardeos israelíes, pero también puedan ser utilizados por Hamás. Bueno, hay información de lado y lado sobre estos rehenes. Hamás dice que cerca de 50 israelíes rehenes murieron a causa de los bombardeos de Israel. ¿Ha ofrecido pruebas el grupo? ¿Qué dice el gobierno israelí al respecto?
El gobierno de Israel, por supuesto, no dice absolutamente nada al respecto. Jamás es considerado el nuevo ISIS, los nazis. Su credibilidad prácticamente es nula para lo que es Israel, pero podemos recordar que no es la primera vez que Hamás dice que han muerto rehenes en los bombardeos. Sabemos que los bombardeos no han cesado durante 20 días y que no han cesado ni siquiera en esas partes que Israel había dicho que iban a ser seguras, es decir, también en el sur, donde también han bombardeado pese a que han pedido a toda la población que se desplazara hacia allí. Es imposible de verificar esta información de la muerte de estos rehenes. Muchísimas gracias, Elisabetta Piquet, desde Jerusalén. Gracias a ustedes. Bueno, y esta delicada situación en el Medio Oriente domina la cumbre de 2 días que reúne a los líderes de la Unión Europea en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno del bloque llamaron este jueves a detener la muerte de civiles a raíz del enfrentamiento entre Israel y el movimiento islamista Hamás y a que pueda llegar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Según el último borrador de las conclusiones que esperan acordar, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, los líderes europeos solicitarán corredores y pausas humanitarias para que pueda llegar la ayuda a la población civil de Gaza. El bloque ha reiterado su solidaridad con Israel tras los ataques terroristas perpetrados por el grupo islamista radical Hamás. Sin embargo, no hay una postura única de sus Estados miembros, lo que hasta ahora ha impedido dar una respuesta unificada al conflicto. Para algunos observadores, esto ha debilitado la credibilidad europea en el mundo árabe. Y antes de la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, defendió el planteamiento de la Unión Europea. Escuchemos. Junto a mis colegas me dedico activamente a explicar y discutir cuando estamos reunidos con nuestros colegas del hemisferio sur que no tenemos un doble rasero, que tenemos un principio fundamental, que creemos en el derecho internacional, que creemos en un mundo basado en las normas y en los principios fundamentales y que seguiremos adelante y que no nos rendiremos. Pero notamos que algunos aprovechan estas circunstancias intentando movilizar a una parte de la comunidad internacional con el fin de atacar a la Unión Europea, de atacar a nuestros socios en el mundo, intentando sembrar dudas sobre nuestra credibilidad. Bueno, vamos a Bruselas ahora por más detalles de esta información. María García Sornosa, el tema más importante de esta cumbre es Oriente Próximo. Las deliberaciones se prevén, sin embargo, largas porque el grupo llega muy dividido a la cumbre. ¿Cuáles son los temas que centran el debate y las posiciones? Sí, Silvia, la crisis, la situación en Oriente Próximo es el tema principal de esta cumbre europea de otoño. Los 27 Estados miembros convergen en 3 principios básicos: en la condena al terrorismo de Hamás, en la petición a la liberación de todos los rehenes sin ninguna condición y en el respaldo a Israel al derecho a defenderse, respetando el derecho internacional y, sobre todo, especialmente el derecho internacional humanitario. Pero divergen en casi todo lo demás, especialmente en los límites a Israel. Hay un grupo abanderado por España e Irlanda que creen que el Estado hebreo está yendo muy allá, muy lejos, con esos bombardeos indiscriminados a la franja y con el bloqueo a la población gazatí. En el otro lado encontramos otros países como Alemania que consideran que corresponde a Tel Aviv ver cuáles son los límites de esa respuesta. Todas estas divisiones se están reflejando de forma muy gráfica y muy patente en el principal tema de esta cumbre europea, que es alguna referencia a la petición de un cese de las hostilidades con fines humanitarios. Hay países que quieren hablar de pausas humanitarias en plural, otros de pausa humanitaria en singular, y las posiciones más enfrentadas las vemos con España, que quiere ver reflejado en las conclusiones finales algún tipo de referencia a un cese, a un alto al fuego humanitario en línea con la ONU, mientras que otros como Alemania se sienten más cómodos con un lenguaje más abierto y más ambiguo como una ventana humanitaria. En cualquier caso, la sensación es que los líderes acordarán al final un lenguaje común, aterrizarán un lenguaje común, porque el objetivo principal sigue siendo que esos suministros básicos de alimentos, agua o medicinas pasen por el paso de Rafah y alivie la situación humanitaria en la Franja de Gaza. María, ¿qué papel puede jugar la Unión Europea en cuanto a una mediación entre las partes?
Sí, Silvia, no mucho precisamente por estas divisiones, porque la guerra en Israel y Palestina no es lo mismo que la guerra en Rusia y Ucrania, donde la Unión Europea sí que ha conseguido durante estos meses mantener la unidad. Los europeos están muy divididos sobre el conflicto en Tierra Santa, no ahora, sino lo han estado desde históricamente. Además, los países europeos tienen poca capacidad de influencia sobre los actores. Por ejemplo, Estados Unidos sí que tiene capacidad de influir sobre Israel y otros como Turquía o Qatar tienen líneas abiertas con Hamás, pero no es el caso de la Unión Europea precisamente porque no tiene una postura común. Pero los europeos sí que están debatiendo en estos momentos la celebración de una cumbre internacional para la paz durante los próximos 6 meses. La posición de la Unión Europea durante décadas no ha cambiado, es la petición a la solución de los 2 estados, una solución que cada vez está más enquistada y además aquí en Bruselas reconocen que después de la guerra actual nada volverá a ser lo mismo en Tierra Santa y por eso quieren jugar un papel más activo. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas.